Hola familia, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fuera Tiempo. Los frikis del baloncesto compartiendo ideas y sus locuras, a veces haciendo pick and roll y otras jugando con el equipo. Buenos días a todos y bienvenidos. Hola Yannick, ¿qué tal? Muy buenas, bien. Pues me has hecho levantarme prontito, un sábado, pero bien, no pasa nada. Aquí estamos a tope. El lado positivo es que la gente nunca sabe a qué hora grabamos estas cosas, ¿sabes? Entonces se queda ahí en misterio. Ahora eso sí, saben que es sábado, por tanto, si se me va mucho el retoque del audio, ya lo meto para la siguiente semana, así que parezca que lo hemos retocado Ya sí, rápido. exacto. En un día lo has hecho. Exacto. Y nada, a presentar hoy a nuestro invitado. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas, buenos días. Tempranito tampoco es, ¿eh? Vamos a dejarlo ahí, pero... El sol ya ha salido, Podríamos dejarlo en este punto. Exacto. Pues nada, hoy tenemos con nosotros a Sergio Rodríguez. Como es habitual en nuestro caso, creo que la mejor presentación es la que puede hacer uno mismo. Por favor, Sergio, cuéntanos, ¿quién es Sergio Rodríguez? Bueno, pues Sergio Rodríguez González, porque Sergio Rodríguez, claro, hay muchos. Es fisioterapeuta y está ahora mismo en Dinamarca, ¿no? Estoy ejerciendo como fisioterapeuta y performance coach o strength coach. Llevo un poco también parte de esto, de planificación de rendimiento deportivo, con un equipo de primera liga masculina, que es Bearluse Basketball Club, y luego tengo uno de equipo femenina, que es Sisu Basketball. Básicamente, un poco esto, ¿no? En cuanto a mi educación, fue en Manresa, fue la que acabé en 2015 como fisioterapeuta, y llevo aquí 3 años, que son 4 temporadas de baloncesto, aquí en Dinamarca, y de momento todo bien, todo estable, y muy contento de tomar la decisión de estar aquí. Genial. Bueno, a Sergio es amigo, aparte de fisio, nos conocemos desde hace ya años, compartimos muchas experiencias en el campus de Elite Jova. Y hoy lo traíamos aquí para nada, para hablar un poco de varias cosas, de lo que es vivir una experiencia fuera del baloncesto nacional, para ver también los pasos que ha llevado, cómo ha acabado allí, que nos dé también sus feedbacks y sus opiniones desde el punto de vista de tanto, como comentaba, de strength coach como desde la fisioterapia. Y nada, la verdad es que tenemos muchos temas y si queréis vamos empezando para que hasta donde lleguemos. Si no, como los demás, hacemos otra sesión, otro día, sin problema, Sí. para adelante. Perfecto. Pues yo la primera pregunta es, ¿cómo has acabado en Dinamarca? O sea, de todos los países que había, ¿qué es lo que te ha hecho irte a Dinamarca? ¿Qué es lo que me hace venir a Dinamarca? Pues mira, esto, tal y como decía Joan Enric, compartimos muchos veranos en Elite Yoga, ¿no? Y Elite Yoga llega a un punto que abre también a exterior. Digamos que intentan hacer hacen creo que una edición en Alemania un año anterior y las siguientes en Dinamarca, ¿vale? Entonces, muchas veces venían entrenadores de otros países a Elite Yoga y uno de ellos fue Susi Hiri, que es entrenador a nivel nacional aquí en Dinamarca, tiene un historial bastante largo. Entonces, bueno, yo pregunto porque yo quería perfeccionar el inglés, yo siempre había pensado en irme fuera y qué mejor que hacerlo así, ¿no? El tema de baloncesto. Entonces yo pregunto a Elite Yoga y le digo, oye, si en algún momento se abre la posibilidad de ir, tal, bueno, pues que yo estaría interesado, ¿no? Entonces me contactan y me dicen, oye, pues en Dinamarca vamos a hacer un campus, ¿no? Bueno, suena todo bien, perfecto. Entonces, primer campus. Llego aquí, claro, yo, a mí que me gusta mucho la naturaleza, me gusta mucho el verde y demás, pues llego a un sitio que es Bearlus, que es zona residencial tranquilita, unas instalaciones bastante buenas, ¿no? Y Susi era la que estaba un poco de coordinadora, junto con el coordinador de Elite Yoga, con Raúl. Entonces, bueno, empezamos a hablar y empiezo a preguntarle condiciones de fisioterapia aquí y cómo lo hacen con el equipo, si tienen un fisio constante, si tienen una clínica de local, ¿no? Que tú llevas al jugador y tal. Y entonces ya ahí se queda como un poco, bueno, pues una toma de contacto. Al siguiente año, por supuesto, les digo que sí, que yo encantado, que me gustaría repetir experiencia. Y ya en el siguiente año yo ya estaba un poco como, bueno, oye, pues esto igual, una experiencia aquí No está tan probar no mal. estaría mal.
exacto. Y ya le pregunto a ella y ya bueno, en septiembre de ese mismo año, estamos hablando en julio, ¿no? Y en septiembre ya me manda una oferta de trabajo, a ver qué me interesa, porque ella se queda sin fisio ese verano. Entonces me dice, oye, mira, pues tenemos esta oportunidad y tal. Y bueno, resulta que al final acabo viviendo con su familia, ¿no? Con todos los Hiri, que son como mi familia danesa a día de hoy. O sea, los considero desde luego mi familia aquí. Y acabo viviendo con ellos, es 2019 cuando yo me vengo. Y claro, toda la pandemia empieza ese diciembre. O sea que yo acabo viviendo con ellos, ¿no? Con la familia danesa, toda la pandemia de corona. Entonces, interesante porque a nivel personal, muy, muy, muy contento. Creo que, bueno, ya digo, los considero familia. Y ese fue el porqué de Dinamarca. Mi cabeza me decía, vete fuera, pero en verdad nunca había puesto el punto en aquí o allí. Era como, vamos a probar y salió muy, muy bien, la verdad. Cuando tú, Sergio, ¿decides marchar solo pensando en la fisioterapia? Es decir, vivir una experiencia relacionada con el deporte, pero solo desde el ámbito de la fisioterapia. Yo creo que lo que yo pensé en ese momento era, a mí siempre me había gustado trabajar en pista, siempre estar en pista, ¿no? Del baloncesto. Entonces, lo que yo solo echaba mucho de menos cuando estaba en clínica. Yo creo que yo no me considero un fisio de clínica, no puedo estar entre cuatro paredes, me estreso mucho. Entonces, eso fue una oportunidad muy buena para ver si la fisioterapia podía exportarla al baloncesto y entonces disfrutar de la profesión que había estudiado, ¿no? Porque a mí la fisioterapia me gusta, pero me gusta relacionada al baloncesto. Porque había probado fútbol antes y no era lo mismo y tal, y clínica, por supuesto, no. Entonces, lo hago en esa idea. Lo hago con esa idea de ver si 100% que era lo que, digamos, hacíamos en Elite y yo una semana, ¿no? Que a mí me encantaba, a ver qué pasa cuando es una temporada entera, a ver qué pasa cuando se hace rutina, ¿no? Porque al final muchas veces es como una vacación, está muy bien, pero si es rutina, ya no es lo mismo. O sea que esa fue la intención. Y en términos de, pues claro, ¿haces todas las edades o cuando llegas allí, qué tipo de equipo en el que te toca trabajar? Cuando llego aquí en primera temporada, yo tengo un contrato, en ese momento Bearlus era un poquito más potente de lo que es ahora, teníamos más jugadores, ¿vale? Entonces teníamos una muy buena generación de chicas también que estaban en primera liga en ese momento, en primera liga danesa, y el equipo masculino también de primera liga danesa, ¿vale? Entonces yo llego a un equipo que ya está hecho, que ya está cerrado y que ya tiene sus jugadores. O sea, no, en ese aspecto lo único que hice fue valorarlos al inicio de temporada, lo primero que haces en pretemporada, y llegué un poquito tarde porque ya era septiembre, o sea, tuve 2 semanitas, 3, no más. Y nada, hago los test de rendimiento, de movilidad y demás de los jugadores, y ese era mi rol. Al principio mi rol se quedaba más en solo fisio, ¿no? Tú haces que los jugadores y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que yo con Susi y con el entrenador del femenino, con Tomás, al final creo una relación en la que les pido hacer el warm-up, ellos me conceden el warm-up sin problema, les parece muy buena idea y empiezo allá a trabajar un poco con movilidad, un poco ya enfocado les pregunto qué van a hacer el primer ejercicio y ya hago enfocado a eso, ¿no? El warm-up o qué es el objetivo de la sesión, qué queremos conseguir. Si veo que los jugadores, por ejemplo, tienen problemas de movilidad de cadera, que normalmente van un poco más restringidos, o rodillas o tal, lo enfoco más a eso. Y al final ya llega un punto que la relación es muy buena y ya me permiten incluso parar en un gesto técnico, ¿no? Y decir, oye, mira, pues enfoca la cadera aquí o trabaja con el de movimiento de pies, el footwork, en ocasiones de defensa, si cruzamos pies y no. O sea, y al final me voy metiendo un poco más, digamos, como no asistente, pero como performance coach le llaman aquí, ¿no? Es como más al detalle. Tú eres el experto en biomecánica, entonces tú te metes aquí y tú dices lo que tú veas. Tú corriges si necesitas parar. O sea, que al final no solo soy el fisio de estar esperando a que alguien venga, sino que es más como preventivo y ver, oye, este fallo, si lo seguimos haciendo al final o mejorando el detalle, ¿no? En ese aspecto. ¿Y qué tal esa transición? Esa transición porque al final tú también tienes experiencia como jugador de baloncesto, entonces esa transición de pasar a lo mejor un rol que más de fisio a
a involucrarte en el momento de eso, ¿no? De aprovechar esas capacidades y esa visión que tienes para que te dejen un espacio dentro del propio entreno para sacar mayor rendimiento. Pues yo creo que fue natural. Yo creo que, como dices, ¿no? Tú al final lo que tienes son experiencias. Y entonces yo lo que tenía era la experiencia de fisio, la experiencia de jugador, de lo que había jugado. Y al final entiendes, ¿no? El movimiento del jugador lo puedes repetir y dices, pues mira, si giro la rodilla en este movimiento, si pongo la cadera así, si por ejemplo, el pie va rotado 80 grados, está mejor que si lo rota, no sé. Me voy metiendo un poco más en esto y creo que fue bastante natural. De hecho, me gusta mucho más ahora meterme más en esto para evitar la lesión, porque al final cuando tienes una lesión ya vas mal, ya vas con el tiempo en contra. Entonces, al final me voy metiendo más en prevención de lesión, trabajando el gesto técnico. Es decir, si yo creo que si el atleta está más preparado para hacer ese gesto y repetirlo varias veces, su cuerpo va a reaccionar mejor a ello. Entonces, fue bastante natural en este aspecto. A mí me sorprendió bastante porque al final voy trabajando más de esto que de fisio, a ver, obviamente. Bueno, la verdad que voy a más en ese campo. Sí que decir que me gusta más cuando me miro cosas y demás, ya voy más enfocado a esto. Yo quería preguntar porque por mi experiencia nunca he tenido problemas, pero ¿te has encontrado alguna vez con la barrera lingüística ahí en Dinamarca? ¿Con algún jugador? Pues claro, yo no sé en qué edades trabajas. Ahora ya trabajo con gente más pequeña. Ahora ya llevo la cantera, ya llevo del sub 13 hacia arriba en ambos clubes, tanto en masculino como femenino. Ya estoy trabajando desde sub 13 para que tengan un poco la base. Pero a nivel de lingüístico, he de decir que Dinamarca a nivel de inglés, muy, muy bien. Muy, muy bien. Creo que puedes vivir en Dinamarca con inglés, básicamente. Pero después de 3 años aquí yo ya conozco y hablo bastante. Es decir, igual no diría que controlo a nivel nativo, pero yo ya trabajo. O sea, para tú tener aquí la titulación de fisioterapeuta que yo tengo, tienes que estar autorizado por la sanidad, digamos, danesa o por la institución. Y para esto tienes que demostrar que puedes leer y que puedes escribir y comunicar en danés, ¿no? Entonces, claro, yo me puse en serio a aprender el idioma y a día de hoy soy capaz de trabajar, pero sí que es verdad que ha sido más este año que trabajo más en danés, cuando ya voy con los pequeños, pero si yo les cambio al inglés y les tengo que explicar un ejercicio, no hay ningún... o sea, es mucho más difícil, de hecho, intentar hablarles en danés y que ellos te sigan en danés, de hecho, que hablarles en inglés, porque cuando hablas en danés la pronunciación es un poquito más compleja que escribir o leer. Escribir o leer es fácil, pero cuando tienes que hablar es muy distinto al español o al inglés. Entonces, ellos van a intentar que tú te sientas cómodo y por ende te cambian al inglés. Te contestan en inglés y es como, bueno, no te compliques, ¿no? Vale, tranquilo, que hablamos en inglés. Y tú al final tienes ahí una barrera de decir, bueno, es que voy al supermercado e intento sacar lo que voy teniendo, ¿no? De, oye, quiero una Coca-Cola o quiero una barra de pan o quiero... Y al final te cambian al inglés para que tú te encuentres cómodo, ¿no? Al final es como, oye, dejarme hacer errores, por favor, dejarme que me equivoque y tal, pero son muy educados. ¿Perdón? No, que no estoy sufriendo, puedo hacerlo, no os preocupéis. Ya, exacto. Sí, ahí vamos, ¿no? Te quería preguntar antes de entrar en temas más de fisio, que nos hablaras un poco del baloncesto danés. Yo lo separaría en dos ámbitos, ¿vale? Separaría los equipos de primera división, lo que es el básquet profesional, si quieres entramos por un lado, y cómo es el básquet de formación, ¿no? Para ver, como tú has vivido los dos, has estado aquí en canteras y allí, y también has estado aquí en el baloncesto profesional o semiprofesional y allí, a ver qué nos puedes contar. Pues vamos a empezar un poco con juventud o con cantera. Ahora está mejor. La base la están creando la federación, está creando una buena base, están haciendo muchos más clinics, los veo mucho más activos desde que yo llegué ahora en cuanto a formación de entrenadores. Aquí
El baloncesto es, creo que es el 7º o 8º deporte en la lista, ¿vale? Aquí hay mucho bádminton, mucho balonmano, otro tipo de deporte, mucho fútbol, por supuesto. Entonces el baloncesto está un poquito atrás y está creciendo ahora, pero la mayoría de los entrenadores de cantera siguen siendo pues gente que ha jugado y que bueno, tiene ese tipo de conocimiento básico del juego y así, y va sacando equipos, y gente que es pues papá, mamá de un jugador y quiere ayudar, ¿no? Y al final te encuentras que hay un head coach que es un antiguo jugador y que el assistant coach es el padre de alguien, ¿no? Eso en youth, al menos hasta sub 13, sub 15. Luego sí que es verdad que te puedes encontrar, dependiendo de la estabilidad del club, si es un club un poco más potente y puede permitirse pagar, va a tener ya algún entrenador bien formado, con experiencia y demás, incluso gente de fuera. También hay gente lituana, hay gente de Grecia, hay gente de España, por supuesto, también estamos en todos lados. Pero en cuanto a cantera es un poco esto. Cantera es un poco esto. Es más hobby, amateur, por decirlo de alguna manera, que realmente formadores. No, yo no considero, o sea, considero que ahora están intentando hacer las cosas así y que están haciendo mucha más formación para que los entrenadores que hay sean potentes, pero sí que es verdad que yo veo cantera que, bueno, hay que trabajar un poco más, digamos, no para ganar, sino para formar, ¿no? Y esto al final yo creo que pasa en otros ámbitos también, y hay que cambiar esa metodología, pero están formando mucho mejor ahora, están haciendo mucho más curso y demás. Así que en ese aspecto creo que va a cambiar en los siguientes años, está creciendo también el número de jugadores. O sea que vamos por buen camino. Y en cuanto, por ejemplo, a profesional, por decirlo de alguna manera, y digo esto porque realmente tenemos, incluso en primera liga de baloncesto masculino, tenemos 2 clases de clubes o de equipos. Tenemos clubes, ahora es la misma liga, pero antes era Pro A y Pro B. Esto simplemente es qué nivel económico tenemos. Entonces tenemos una liga que yo la consideraría entre equipos de EVA, Le Plata y a Bears, que es el de August, que es el más potente, lo consideraría el Leporo. De hecho, está jugando esto Europa League. Sí, la Champions o sí, sí. Europa Champions League, ¿no? Que creo que además está fuera este año, me parece, porque no la ha podido hacer bien. Pero yo creo que la primera liga profesional yo la consideraría más EVA Le Plata. Los Pro B serían los típicos equipos Le Plata, o sea, perdón, EVA, que son fuertes, pues, tienen poder económico para tener jugadores y buenos entrenadores. Y luego el resto sería, pues, eso, Le Plata y este lo sacaría Le Boro. Entonces, se consideran así y es curioso porque tú al final estás jugando en una liga en la que no es tu nivel todo el rato. Por ende, los jugadores de cantera les cuesta un poquito más entrar, les cuesta un poquito más hacerse, les lleva un tiempo de transición un poquito más grande, yo creo, que en otros países, ¿no? Tú sabes que cuando estás en España, pues dependiendo qué grupo de EVA también podría cambiar esto, ¿no? Porque no es lo mismo grupo de EVA a lo mejor de Cataluña, Menorca, Valencia, así, o incluso en el sur, que a lo mejor pues en el grupo de EVA de Extremadura, o que no desprestigias, ¿no? Pero que los niveles son diferentes a no ser que fichen, por ejemplo. Y aquí pasa esto. Los equipos que considero Le Plata son jugadores que tienen a lo mejor 3 americanos y gente de fuera que han fichado, que han cogido por stats y han dicho, necesitamos un tío que meta 20 puntos por partida, necesitamos un pivo grande, tal, tal. Y luego yo, por ejemplo, en el equipo donde estoy, que yo creo que se habla muy poco para lo que estamos haciendo, que es básicamente nosotros solo tenemos jugadores daneses las últimas 2 temporadas. O sea, no tenemos a nadie fichado, simplemente cuidamos a los que tenemos ahí en cantera y estamos sacando bastante buen resultado sin tener que poner mucho dinero, porque nosotros no es un club poderoso en cuanto a economía, pero sí que es poderoso en cuanto a cultura de baloncesto. Es un club antiguo y, de hecho, bueno, antiguo, hemos hecho 50 años este año, pero bueno. Pero me refiero que la tradición que tiene, o sea, tiene jugadores y tiene entrenadores que sí que han jugado y que han estado a buen nivel y que como entrenadores están haciendo muy bien. O sea, de cantera están sacando
bastante buen nivel. A ver, En tú, cuanto a... no, iba a decir que ¿tú qué piensas de eso? ¿Cómo haces para generar equipos si desde arriba se busca solo la victoria y para eso tienes que fichar a gente de fuera? Y Claro, claro, yo creo... nos comentabas, ¿no? A diferencia de por ejemplo, que buscas a gente de tu cantera y intentas llegar a lo máximo posible con la gente que entrenas tú. Yo creo que esto va a ser un poco más tendencia a partir de ahora, de que la gente va a intentar sacar más jugador danés, porque la verdad que, o sea, suena un poco extraño, pero el talento aquí es bueno. Talento y físico existe. Es decir, físicamente son jugadores de baloncesto bastante bien preparados, son altos, hay mucha más altura y, y o sea, les gusta, son trabajadores, son gente que si tú les dices al gimnasio, ellos van al gimnasio, o sea, son disciplinados y esto sí que lo hacen muy bien, ¿no? Entonces, al final es eso, la cultura va creciendo, la gente va asistiendo a más clinics, se va formando aquí y allí, hay gente más comprometida con esto y al final la cultura va a ser más tener a tu cantera ir hacia arriba, ¿vale? ¿Qué pasa? Que, bueno, pues que hay clubes en primera liga que quieren ganar y ya está. Es totalmente lícito y cada uno tiene su decisión en eso. Nuestro club en ese aspecto pues decidió estas últimas 2 temporadas no tener ningún americano, no tener ninguna de fuera y lo que pudiéramos. Y bueno, la verdad que la gente al final pone un pie delante del otro y tira, ¿eh? O sea, que al final reaccionan muy bien. O sea que yo creo que como la tendencia está cambiando en este aspecto, vamos a ver bastante buenos resultados en 5 añitos. Yo creo que va a cambiar bastante la estructura de la liga también, ¿no? Porque, por ejemplo, en liga femenina nosotros ahora mismo solo tenemos 5 equipos en total. O sea, tenemos mucha chica de la otra parte de Dinamarca, ¿no? Por ejemplo, los equipos femeninos se concentran en Copenhague o en la isla de Sjælland y Juland, digamos, Odense no tiene nada, la otra isla, y Juland tiene mucho poderío en cuanto a masculino, es donde están los proas, los equipos, digamos, buen economía, porque también hay sponsors, pero sobre todo es balonmano, lo que se juega allí en femenino, entonces no tienes ninguna capacidad de tener equipos de baloncesto femenino porque el handball, el balonmano es muy, muy fuerte allí. Yo creo que es importante lo que comentas, ¿no? Porque si en la liga no hubiera gente que fichara en una liga profesional, tampoco animaría a la gente de allí a subir el nivel. Porque si tú solo compites contra los de tu alrededor, quedas exigido por el nivel que te rodea. Entonces, si traes gente de fuera con un nivel superior, y hay clubes como el que ahora está Sergio, que apuestan por potenciar el talento propio, potencian el talento propio contra algo que es mejor que el talento propio actualmente. Y eso da un paso a eso, ¿no? A que quieran dar un paso adelante, que estén subiendo las licencias, que se estén formando entrenadores, porque quieren llegar a algo. Si tú ya dominas la situación porque todo el mundo hace lo mismo, no tienes esa motivación a no ser que la encuentres fuera. Por tanto, en ese sentido, yo creo que es bueno que existan las dos vertientes porque animan a eso, ¿no? A que quieran dar un paso adelante y a crecer. Lo que yo que te quería unir ahora es, porque de hecho lo hemos comentado alguna vez, la primera duda es, ¿qué tal la asistencia de público en una primera división danesa? La asistencia de público, pues te he de decir que cuando nosotros jugamos en casa, la asistencia que solemos tener es en torno a 300, 400 personas. Que bueno, también te digo, el precio de la entrada no está mal para ser de Dinamarca, pero claro, si yo te digo que son 8 euros, pues allí parece caro, ¿no? Aquí es un precio normal, es simbólico, ¿no? Tú apoyas el club, haces un supporting, haces una donación, digamos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cada vez que alguien quiere venir y alguien me dice, oye, que jugáis el jueves, por ejemplo, me sacas un par de entradas, siempre tenemos nosotros, tanto jugadores como nosotros, tenemos en torno a 5 entradas que podemos, pues eso, dar a la familia o amigos porque lo que interesa es que la gente venga, ¿no? También es cierto que no estamos en televisión,
aún, o sea, no estamos en televisión a nivel nacional. Antiguamente sí, antiguamente estaban. Y se está intentando volver. Ahora tenemos una plataforma en la que puedes ver los partidos en directo. Tú pagas como una suscripción que creo que cuesta pues 15 euros al año o algo así. O sea, tampoco es... Y tú ves los partidos de toda la liga y bueno, la verdad que bien porque las cámaras son mejores. Antes se grababan también, se encargaba el club de casa de grabar y al final tú estás haciendo el scouting y ves que bueno, han hecho un contraataque y que la pelota está en el otro lado y la cámara aún no se da cuenta, ¿no? Entonces es como, pero ahora Típico, está, típico. exacto, ahora está mucho mejor, está creciendo todo, ya te digo. Yo me he sorprendido este año porque veo mucho más movimiento. De nuevo, creo que a la federación hay que darle ahí un bravo porque está poniendo más empeño, al menos que yo haya visto. No sé si otros años también lo ha hecho y la reacción ha sido diferente, pero yo este año estoy muy contento en cuanto a ver más movimiento, están empujando más y la verdad que me gusta ver esto, porque al final yo decidí venirme y quiero estar aquí muchos años, entonces quiero disfrutar del baloncesto y a ver si sigue creciendo. Pero, por ejemplo, me comentabas la asistencia, que a veces me voy por los cerros, cortarme si no. En cuanto a No, chicas, ahí cuesta más, ¿eh? En chicas cuesta más, por ejemplo. Chicas es un deporte que no es tan grande, digamos, no hay tanta afición. Sí que es verdad que el otro día, por ejemplo, ha sido el jueves. El jueves hemos tenido equipo nacional, Dinamarca contra Montenegro, para la FIBA Qualifiers de Europa. Y hemos podido, o sea, se organizaba el club, era el club en el que yo estoy el que organizaba el evento, porque tenemos un pabellón, las instalaciones son maravillosas. Y hemos conseguido vender 1.200 tickets. O sea, eh, y los tickets estos ya eran 250 coronas, que estos son unos 20 tantos, 25 más o menos, ¿no? Espérate, no, de hecho son 30 y algo de euros, unos 33 euros más o menos, ¿no? Muy bien. Ya cambia, ¿eh? Ya hay que pagar eso, ya, digamos, ya quieres ir, ¿no? A ver el equipo nacional. En 1.200 personas, cuando hablabas, ¿no? Que una asistencia es de 300 y tal, en el femenino 1.200 ya es un repunte del Exacto. baloncesto. Aquí cuesta en la Liga Femenina 1 las asistencias a los pabellones están por ahí, cuesta y cuesta. Cuando voy a ver al Ensino y compañía, y eso que cada vez tienen más afición, que la verdad es que es una alegría. Yo te quería abrir un melón, a ver qué os parece. Si A no, ver si qué no tal. os gusta, lo cerramos tal y como lo abrimos, ¿no? ujú. De hecho, el tema está relacionado con lo que ya hemos hablado tú y yo en privado en algún momento, ¿no? Y que comentamos hace poco, ¿no? Que es la imagen que tenemos del profesionalismo del baloncesto, ¿no? El poder dedicarte al 100% a esto, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar, porque aquí un día entraremos con el baloncesto aquí, que es lo mismo, ¿no? Parece a veces más sencillo de lo que realmente es. ¿Qué tal la experiencia de decir, me voy a otro país a ser profesional de esto? Tu opinión, por favor. Bueno, lo primero hay que entender, Dinamarca no es un país, como ya he dicho, potente a baloncesto, pero sí que, por ejemplo, no te voy a hablar de números, pero sí te voy a dar indicaciones para que os orientéis un poco ambos. El primer contrato que yo tengo aquí, pues es más o menos la misma cifra, que yo trabajo 20 horas aquí por contrato de club, pero en España era el mismo precio, por 40. O sea, económicamente sí, ¿qué pasa? Que a nivel de vida, claro, todo suma. Entonces, cuando yo llego aquí, pues se me ayuda a nivel de casa y a nivel de sustento, digamos. O sea, se me pagan dietas, digamos, entre comillas, y casa. Entonces, claro, pues el sueldo te entra limpio, ¿vale? Ujú. ¿Qué pasa cuando ya, digamos, que tú decides, pues, oye, es que la habitación está o vivir con una familia o que yo en este caso, de nuevo, o sea, los considero familia, la familia con la que yo estuve y encantado, pero llega un punto que quieres vivir tú solo o con tu pareja y ahí ya empiezas a ver bueno, que necesitas echar más de 20 horas para poder simplemente pagar alquiler y demás. Y cuesta un poquito vivir única y exclusivamente de baloncesto aquí. Me explico. Yo tengo ahora mismo estos dos clubes,
¿vale? Pero además yo tengo mis horas en una clínica normal. No son muchas, estoy trabajando ahora mismo en torno a 10 horas a la semana, es decir, no es que yo trabaje primero en clínica y luego hago el baloncesto, pero sí que es verdad que vivir a nivel de baloncesto única y exclusivamente es complejo. Es complejo. Yo al final hago un total de horas en baloncesto de unas 30 horas a la semana, más o menos, 25, 30 horas, ¿vale? Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, tengo un contrato privilegiado de que yo no hago fines de semana. O sea, yo solo trabajo en home games. La liga exige tener un fisioterapeuta en los partidos de casa. Entonces, por supuesto, yo tengo que estar allí, los partidos de casa, pero no tengo que viajar con el equipo, a no ser que yo decida viajar con el equipo, que luego eso se paga aparte, ¿vale? Entonces, bueno, sí se puede. Hay clubes que sí te dan un contrato grande y hay clubes que te dan un contrato menor, por decirlo de alguna manera. Entonces, volvíamos a lo de siempre. Pro A y Pro B, pues van a pagar diferente. Entonces, de ahí que yo trabaje, por ejemplo, con Liga Masculina y Femenina, porque mis dos coordinadores de cantera o mis dos directores deportivos son conocidos y ambos querían, y como las ligas no se entremeten y no jugamos uno contra otro, ¿no? No había conflictos, entonces me permitieron trabajar con esto. Y yo la clínica la tengo pues sobre sueldo, es decir, yo a día de hoy podría vivir con el sueldo que tengo de fisioterapeuta como baloncesto, pero siempre yo soy una persona que me gusta tener ahorros. Entonces, sí, siempre se puede trabajar un poquito por las mañanas, que al final yo trabajo básicamente por la tarde. Yo trabajo de 3 a 9 o de 4 a 9, ¿no? Entonces, dependiendo de los días, tenemos diferentes horarios. Y bueno, siempre puedes hacer algo a esas horitas de la mañana que estar en casa. Entonces, básicamente Bueno, esto. haces al revés que aquí. Aquí tenemos al baloncesto como complemento a nuestra vida y tú ahí tienes un trabajo de 10 horas para complemento al baloncesto. Exacto. Sí, es lo que decíamos, ¿no? Es un poco. Por eso me vine yo aquí, porque la transición parecía buena en ese aspecto. Yo quería más baloncesto y menos clínica. Entonces, al final, pues sí que lo conseguí. Bueno, lo has conseguido. No muchos, pueden decirlo. Muy bien, ¿eh? Yo quería preguntarte, bueno, ya para empezar, ¿vas a los partidos de fuera o solo vas a los de casa? Las primeras dos temporadas, cuando viajábamos fuera, viajaba, porque era una manera de ver el país Ujú. y me parecía curioso, ¿no? Ver también cómo apoyaban y cómo era este sitio que decían, ¿no? Este pabellón es mejor, es peor. La verdad, los pabellones son brutales, las instalaciones son muy buenas. O sea, yo no he jugado en pabellones así. No son grandes, esto no es típico americano tampoco, pero Ujú. hostia, está muy bien, ¿eh? Tienes en los pabellones, pues siempre vas a tener tu gimnasio, que está ahí incluido, ¿no? Será más grande o más pequeño, pero siempre va a tener algún sitio de pesas. Y bueno, yo en el primer año sí que lo hacía porque quería ver un poco, ¿no? Cómo era la estructura, cómo eran los viajes. Me pareció muy gracioso tener que viajar en ferry. No era muy normal en mí. Yo siempre he vivido Ah, entre Salamanca y Barcelona, entonces era todo coche o autobuses o trenes. Y aquí cogíamos el ferry bastante a menudo y me parecía gracioso. O sea, que en ese aspecto sí viajé. Ahora este año no tanto, ¿no? Al final yo ya tengo familia y al final por eso cambio, ¿no? Por eso cambio un poco a fines de semana un poco más libre, porque al final necesitas ese tiempo de ver a tu pareja y de hacer esa vida fuera del baloncesto que también necesitas tener horas, ¿no? Pero sigo viajando, ¿eh? Cuando por ejemplo, mi pareja, por ejemplo, muchas veces que tiene planes con la familia o así, o con amigos, y bueno, va, pues venga, pues si este fin de semana tú te vas, pues, ¿qué hago yo en casa solo? Pues me voy, ¿no? O sea, sí que lo sigo haciendo. Y cuando son eventos importantes, por supuesto, siempre. pues Sergio, como te quería comentar, a ver si nos puedes explicar un poco durante los partidos cuáles son tus funciones, qué rol tienes dentro del equipo, cómo apareces dentro del partido. Pues lo primero que hago, si algún jugador necesita tape o necesita algo de fisioterapia, ¿no? Así, yo lo llamo fisioterapia rápida.
porque es lo que hacemos como, bueno, pues el tobillo sigue estando ahí, te hago el tape, ¿no? Y puedes jugar, ¿no? O si tengo que hacer algún test específico de algún jugador, por supuesto, que hay veces que llega el momento del partido y dices, ¿estás o no estás? ¿No? Entonces, hacer los tests dinámicos para ver si la articulación en cuestión los pasa bien y entonces lo pones en pista o no. Luego hago el warm-up, el calentamiento, que esto siempre lo trabajamos, siempre tenemos la misma rutina, es decir, al principio de temporada me pongo con ellos en pista, me tiro al suelo a hacer los ejercicios con ellos, ¿no? Entre comillas. Y cuando ya va avanzando, yo ya solo controlo. O sea, yo ya solo, ya en ese momento puedo hablar con a lo mejor algún jugador y decir, ten cuidado con esto, o qué tal, o oye, dime si notas algo, o va todo bien, sí, tal, ¿no? Pero siempre trabajamos movilidad al principio del calentamiento y luego ya nos vamos un poco más a activación muscular, ver que los músculos van bien, porque muchas veces tenemos viajes largos de 2 horitas, ¿no? Y al final estás sentado en una furgoneta que necesitas que el músculo esté a tope. Y luego suelo hacer movimientos específicos de baloncesto. Siempre trabajo con una pierna, con movimientos de stop and go, movimientos de cambio de ritmo y demás. Y luego pues ya metemos algo de pulso alto. Me gusta meterles algo de pulso alto unos 10 minutitos antes de que ellos entren a partido, es decir, ellos hacen, digamos, mi sistema o la parte mía de calentamiento, luego empiezan con balón, ya hacen su ejercicio dinámica con balón, ya sea tiro, entradas, etcétera, y cuando quedan unos 13, 14 minutos para entrar al partido, les hago hacer 1 minuto y medio con un ejercicio que sea de alto ritmo, que les ponga el pulso arriba y luego lo vuelven a bajar, porque luego aquí tenemos presentaciones, en el minuto 7 antes del partido, ¿vale? O sea que luego hacemos un stop and go otra vez y luego después de la presentación tiene los 3 minutos típicos de entrada rápida para el partido. O sea que me gusta me gusta trabajar despacito en el calentamiento y que luego ellos vayan activando un poquito más el ritmo. Y en cuanto a partido, pues estoy en banqueta, estoy sentado cerca del asistente, o sea, yo soy el tercer asistente, entre comillas, ¿no? Está el head coach y luego estamos, este año tenemos 2 asistentes y yo. Y la verdad es que yo tengo la suerte que los entrenadores con los que trabajo me dan mucha confianza en cuanto a leer el juego de partido. Yo no les doy consejos, por supuesto, no llego a ese nivel de conocimiento. Pero ellos, si yo veo algo, ellos están muy abiertos a escuchar, ¿no? Y ponen la oreja y dicen, vale, ¿tú qué piensas de esto, no? Si, por ejemplo, estamos, no sé, hay un tío que nos está quitando todos los rebotes, o que hay un tío que no estamos cerrando bien, o esto del scouting no está cuadrando. Pues llegas al entrenador y yo tengo la libertad de decirle, oye, esto no se está haciendo, ¿no? Y no, pues sí, es verdad, y esto y tal, ¿no? Y al final, o sea, es un grupo que a mí me gusta trabajar con estos entrenadores que yo tengo porque es un grupo plano. Yo lo llamo estructura plana. No hay nadie por encima, no hay nadie por debajo y todo el mundo da una opinión. Al final yo creo que ayuda. Igual que si, por ejemplo, llega un jugador a banqueta, que le has hecho un cambio y llega y está cabreado o llega y está ofuscado o no entiende cualquier cosa, pues siempre voy y hablo con él, oye, ¿cómo vas? ¿Vas bien? Respira, tal, tranquilo, esto, cuando no salga, pues busca aquello, no sé. O sea, no tengo, en este aspecto me gusta mucho porque estoy en banqueta y mi papel es el que yo decida, entre comillas, dar opinión. O sea, no tengo ninguna censura. Siempre dentro de mi campo y mis conocimientos. Yo no me voy a poner a explicar una jugada, no me voy a poner a corregir un gesto técnico porque no me toca en ese aspecto. Pero todo lo que sea a nivel de salud, todo lo que sea a nivel de un consejo, como decimos en España, una pequeña colleja, de decir, oye, tío, céntrate, venga, que estás fuera de partido, tal, esto sin problema. Además, los grupos que tengo, al final trabajamos mucho juntos, entonces las personas sí que es verdad que se abren mucho aquí. O sea, quieren saber quién eres, te quieren conocer, entonces ellos saben que yo he jugado, he hecho, o sea, tienen como un poco, bueno, vale, si tú me dices algo, pues tú entiendes, o sea, no eres un fisio que viene de fútbol que no tiene ni idea del deporte.
Al final tú me estás enseñando gestos específicos en los entrenamientos, me estás enseñando a corregir posición. Entonces, bueno, pues acepto un consejo tuyo, que eso también es importante. Hay otros jugadores que directamente no me hables, ¿no? Aquí no me ha pasado, pero en otros sitios sí. Tú no tienes ni idea de lo que estamos haciendo, ¿no? Y al final de gente que si no te hace respetar y no ven que tu experiencia es buena, pues al final no te aceptan el consejo. Pero bueno, tengo mucha suerte en esto yo. Ahora, yo quería centrarme un momento en el prepartido. Simplemente, a ver si nos puedes entrar a diferencias entre cuando viajáis, sobre todo si es viaje largo de bus, y los partidos en casa, ¿vale? Diferencias precalentamiento. Después, en el calentamiento, ¿cuántos minutos antes? Si hacen charla, no hacen charla, ¿cómo gestionas ese espacio? Entiendo que lo que comentabas, ¿no? 7 minutos o 6 minutos antes, que también lo hacen en la FEP, hay presentación, después de la presentación ya solo balón. Simplemente los tiempos para que nos pongamos a imaginar cómo gestionas tú esas cosas que siempre dudamos los entrenadores, ¿no? Pues la charla, o sea, nosotros cuando jugamos en casa, siempre el meeting point o la hora de llegada es 1 hora y media, entre 1 hora y media, 1 hora y cuarto antes del partido. Tienes que estar allí. Y bueno, los jugadores llegan, pues lo típico, ¿no? Hay que hacer tapes, o hay que mirar esto, o cosas más individuales. Si necesito más tiempo, les pido quedar antes y sin problema. Y después de esto ya se cambian, se preparan, ya es más entrenador. Yo ahí ya estoy preparando un poco, hablando pues con el entrenador, oye, ¿cómo vas a dirigir esto? Siempre me dice, pues vas a tener 40 minutos antes de partido, los tienes en pista, ¿no? Que ya normalmente ya te digo, como trabajo con los mismos, pues es muy fácil de saber los tiempos y se agradece mucho, no estás tan estresado. Entonces, 40 minutos antes de partido, yo tengo los primeros 10, es cuando hacemos movilidad, por eso vamos muy despacio, porque, oye, tranquilos, ¿vale? Estamos empezando a despertar, digamos, que tenemos partido en media horita, ¿no? Entonces, es un poco una llamada de atención al cuerpo. Y después de esos 10 minutos ya empiezan con balón. O sea, tienen desde los 30 hasta estos 14, minuto 14, minuto 13, que les hago dejar balón y empezar a hacer alto ritmo. Tienen ahí ese tiempo para ellos, ¿no? Hay gente que viene antes, también tengo jugadores que vienen antes y les gusta tirar antes de incluso cambiarse. O sea, se cambian, vienen con ropa de deporte suyo y tiran un poco, tocan balón, hacen ball handling, hacen su rutina, digamos. Y cuando vamos fuera de casa, esto en casa, ¿no? Y ahora fuera de casa, pues si todo va bien, el transporte cuadra y todo genera igual, pues ya solemos llegar igual, en torno a 1 hora 45, hora y media antes. Y lo mismo, los chicos, si hemos tenido un día largo, un viaje largo, los hago ir una vueltecita andando por los alrededores del pabellón. Intento ver si hay algún parquecito o alguna cosa así y venga, vamos a dar un pequeño walking around para que el cuerpo vea que vamos moviendo. Y después de esto ya, pues lo típico de casa, ¿no? Cuando ya llega 1 hora y cuarto antes del partido, ya es como si estás en casa y vamos a cambiarnos, a ponernos a tope y empezamos calentamiento 40 minutos antes. ¿Hay algún momento te has cuestionado, porque yo me lo he planteado, y por eso te la meto ahí? En Estados Unidos, ya sabéis cómo son, tienen otra dinámica, otro funcionamiento, otra forma de trabajar. Han llegado a plantear, tienen calentamientos iniciales, vendría antes del trabajo de movilidad y tal, o sea, trabajos previos de jugadores bueno, lo hemos visto mil veces en la NBA, ¿no? El dominio balón de Steve Curry, ¿no? Que está allí tú botando y tal, pues separan interiores y exteriores para esos calentamientos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú eso? Cuando yo he trabajado con selección nacional, sí que lo hemos hecho así. Cuando yo he trabajado con selección nacional, sí que hemos tenido, yo formé parte, claro que esto también no lo he comentado, trabajé con la selección sub-16 y sub-18 femenina los últimos 2 veranos. Y sí que hemos trabajado así. Hemos trabajado con, tienes más tiempo, lo primero. Por ende, puedes meter un poco el warm-up después, justo después de la movilidad que yo hago. Entonces ya el cuerpo está más o menos preparado, o al menos lo considero yo,
para empezar a hacer, pues, los guards, la gente que juega en exterior, suelen hacer pase y ball handling, lo que más, y los interiores, pues, empiezan a hacer movimiento de pie, ¿no? Movimientos de fútbol, de rotación de cadera, de ver que todo está un poquito a tope, que los mueven hombros y demás, ¿no? Y luego ya van con tiros, luego ya se juntan. Pero sí que es verdad que yo no tengo problema en ofrecer eso tampoco. O sea, yo he preparado para el equipo nacional estos diferentes, los preparé para los interiores. Los exteriores lo hicieron los entrenadores y yo preparé para los interiores el fútbol. Entonces me enfoqué en eso. Pero no lo considero ni mejor ni peor. Lo considero otra manera de quizás decirle al jugador el rol que tiene y que tiene que estar preparado para eso. Creo que cuando ya son profesionales ya tienen esa rutina de autodisciplina, ¿no? De saber que ellos tienen que tener ese manejo de balón, ese toque de balón listo ya para el partido. Entonces, por eso te decía que tengo jugadores que son un poquito más veteranos y que, veteranos que tienen 26 a lo mejor, pero que son Son chavales disciplinados. jóvenes. Exacto, son chavales jóvenes, por supuesto, pero ya tienen ese concepto de, bueno, me voy un poquito antes y ya cojo un balón y ya lo primero que hago no es tirar en medio campo, sino que ya empiezo a hacer un poquito de movimientos, ball handling y tengo pivots que, por supuesto, pues practican sus movimientos antes de partido, empiezan a ver que la cadera rota bien, que la lumbar está caliente, que el hombro gira, que tal, ¿no? Entonces, la verdad que sí. Y ahí cuando piden consejo, pues por supuesto, se les da y, oye, pues yo trabajaría aquí o aquí. O ¿por qué no metes también algo un poquito más explosivo en algún momento, ¿no? Sí. Claro, porque yo te iba a preguntar, porque yo entiendo que dependiendo de la posición en la que juegas, tu cuerpo asimila una carga muscular diferente a la de otros. ¿Tú separas los ejercicios acorde a ello o haces que todo el mundo haga los mismos? Pues o sea, desde mi punto de vista, yo por ejemplo juego de pivot. Yo sé que mi carga no es la misma que un exterior que tiene que aguantar mucho más, tiene mucha más explosividad que la que voy a tener yo, por ejemplo. Entonces, yo no sé si tú separas los ejercicios en función de eso o simplemente dejas que todo el mundo haga un poco de lo mismo. Cuando hacemos warm-up, yo me centro en que todo el mundo hace la primera parte igual. Es decir, por lo menos en cuanto a temporada, a no ser que tenga a lo mejor algún chico que sepa que peca de cadera, que tiene que activar mejor el glúteo, que tiene que activar un poco mejor la lumbar, ¿no? Entonces le digo, mira, pues llévate las gomas, trabaja con elásticos antes, o incluso le ayudo yo a llegar a rangos de movimiento que necesite y demás, ¿no? Pero en principio, lo que es prepartido es igual. Cuando es prepartido los trabajamos igual. Siempre les digo lo mismo. Si necesitamos algo más, me tienes que avisar. Yo lo preparo, no tengo problema, pero avísame, ¿vale? Ya cuando trabajas con media temporada, ya vas conociendo de qué pie peca cada uno y ya vas dándoles un poquito más específico, ¿no? Acuérdate de que tú también tienes que meter estos, hazlos antes de balísticos, o hazlos antes de las rotaciones, o hazlos después, ¿no? Entonces siempre das un poco de pinceladas, pero más que por posición, lo hago más por carencias personales, porque al final, a lo mejor tú me decías, tú juegas de pivot, pero a lo mejor el otro pivot que tenéis en el equipo, pues puede ser undersized, puede ser más bajito, o puede ser incluso más tocho que tú, o más pesado, y al final no sois el mismo cuerpo, ¿no? Entonces, más que por posición, yo lo trabajo por individual. Al final tengo 13, 14 jugadores, que al final los puedes individualizar bastante bien. O sea, en ese aspecto, guay. Sí que es verdad que cuando a lo mejor hago más en cantera, ahí ya les doy un poco diferente en cuanto a cargas, cuando ya veo que la persona está desarrollada, porque yo cuando trabajo con cantera, por supuesto, tienen diferentes programas y diferentes... trabajo mucho con peso corporal y con gomas. Cuando ya son capaces de realizar pesas, pues ya nos metemos en pesas y enseñamos los básicos y demás, pero yo no los trabajo antes del sub-17, por ejemplo. No les hago trabajo de cargas con menos de 17 o sub-17, ¿no? Que son un poquito más preparaditos ya. Ahí cada uno te va a decir lo que piensa sobre trabajar con edades, ¿no? Pero yo, por ejemplo, como fisio, me centro mucho en que lo primero consigan movilidad y rango articular
y que la técnica sea buena. Es decir, que ellos sean capaces de realizar el movimiento. Cuando tú eres capaz ya lo puedes hacer un poco más con cargas y siempre unas cargas que puedas controlar muy bien. Prefiero que hagan mucha más repetición que vayan pesado. Por lo menos a mí me gusta más trabajar con más repetición y menos peso. ¿Qué consejos te has visto repitiendo o ya son parte del librillo de Sergio? ¿Qué cosas se repiten y darías, como decías, mira, yo tengo claro que A, B y C son súper importantes? Pues dorsiflexión de tobillo y movilidad de cadera. Para mí hay que trabajar mucho más esto. Trabajo de la cadena posterior, todo el trabajo de glúteo, de isquiotibiales, de proteger el tendón de Aquiles, por ejemplo. Me estoy encontrando mucho glúteo que no activa, gente con problemas de lumbares porque no trabaja la cadera o porque no tiene una movilidad de cadera buena. Entonces, yo creo que estos han sido los consejos junto con descansa, deja el móvil. Típicos consejos de, oye, tío, creo que no estás durmiendo bien, ¿sabes? Te veo cansado, llegas a los entrenamientos, vas cansado, no sé, aquí la gente tiene sus rutinas diferentes que en España y hay veces que se van a dormir tarde y se levantan pronto, cosas así, ¿no? Y al final es como, oye, que necesitas descansar, que al final tu cuerpo necesita recovery. Y una de las cosas que estoy metiendo mucho, pues son trabajos de breathing después del entreno. Trabajamos mucho respiración. Después de entreno, siempre el cool down, que también hago parte yo del cool down, es hacer respiración. O sea, los pongo a 5 minutos de trabajo de respiración en los que tienen que hacer una pauta. Por ejemplo, pues inhalas por 5, cuenta hasta 5 mientras inhalas y expúlsalo en 10. Siempre trabajo con el doble de exhalación que de inhalación y para intentar bajar ese pulso, ¿no? Igual que lo aceleras cuando vamos a entrar a la pista, pues lo bajamos para que empiece la recuperación un poquito antes, que eso también, bueno, me gusta trabajarlo y esos son los consejos que doy. El comer bien, por supuesto. Saber si comen bien o no es algo que me he encontrado repitiendo varias veces, porque le digo, comes suficiente. Ya no es comes mucho, comes poco, es comes suficiente para la actividad que haces, porque al final tienes jugadores que si lo están metiendo con equipo nacional y tienen competición de sub-19 primera división o sub-17 y sub-19, al final están haciendo una carga grande, su cuerpo la adapta bien porque no se notan cansados, pero al final llega un punto en que los ves tú que van como perdiendo el rendimiento, ¿no? Y es como, bueno, ¿estás comiendo? O sea, dame un poco unos valores de qué comes al día y demás, y siempre tiro de algún conocido nutricionista o siempre tiro de contactos para decirle, oye, este chico, mira, te lo mando para allá, que échamele un ojo y me retocas algo porque lo veo que baja rendimiento, o lo veo que, o sea, lo bueno aquí, el tema de los egos es un poco, yo en ese aspecto no tengo ego, yo derivo cuando no conozco algo, siempre tengo alguien a quien derivar y siempre tengo cosas que no sé. Yo doy pinceladas de breathing, pincelada de nutrición, pincelada de, ¿no? Siempre tocas un poco los puntos, pero cuando me piden, oye, Sergio, ¿y qué como? ¿Y qué tal? No, mira, esto, yo te mando a un sitio, tú vas y son profesionales, un nutricionista bueno que te lleve y que hasta que tú consideres. O, pues eso, temas, por ejemplo, de coaching mental, también trabajamos mucho. Siempre los mando para que trabajen cuando los vemos así un poquito así. Pero claro, al final el tema de salud es muy grande y tú eres el único que está ahí de salud, ¿no? Entre comillas. Entonces, pues, ¿cómo son los jugadores daneses? Tú que los has visto ya llevas un par de años entrenándolos y trabajando con ellos. ¿Son muy diferentes a los españoles? ¿Qué diferencias ves? Más rubios, seguro. Ya, como decía al principio, ¿no? Físicamente este país está... bueno, es un país de baloncesto, si lo miras físicamente, porque son bastante altos, son corpulentos, es decir, son gente con potencia física, pero esto ya depende muchísimo de la persona, y sé que es bueno, claro, por supuesto depende de la persona, ¿no? Pero sí que me he encontrado, por ejemplo, jugadores con muchísimo carácter,
en pista Ujú. y jugadores que son más de soy muy técnico, pero no necesito ese carácter, ¿no? Entonces, es como, digamos, cuando tienes a un jugador muy bueno que sabe que es bueno, va a usar la técnica y luego tienes al típico pitbull, que yo lo llamo pitbull, que ese Sí. tío es el que te va por todos los balones, se tira al suelo sin pensar en que se va a comer la grada o no. Pero el jugador danés es un jugador, a mi opinión, es un jugador muy disciplinado. Es un jugador que si tú le dices 4 días a la semana y él dice sí, él va a ir los 4 días a la semana. También es verdad que como se le da mucha responsabilidad y mucha importancia a la parte de vida fuera de trabajo, fuera de estudio, fuera de baloncesto, también hay que respetar eso. Es decir, en equipo profesional no me lo he encontrado, pero me lo he encontrado en cantera de no es que tengo comunión de un amigo o es que mañana tengo que hacer esto o tengo, por ejemplo, tengo un trabajo importante en el estudio y no voy a venir a entrenar. Y al final te encuentras que dices, bueno, ¿cuántas horas entrenas y cuántas horas estás en tu casa que puedes hacer este trabajo, ¿no? Al final es un poco, pero ya te digo, me lo encuentro más con chicos y chicas jóvenes que con el perfil profesional, que el perfil profesional ya sabe, oye, que esto es lo que yo hago y que es prioridad pura, ¿no? Ujú. Pero en general, yo diría que una de las cosas que me sorprende mucho es la capacidad que tienen de trabajo y para trabajar. Es decir, son gente que va a llegar a su hora, gente que se va a poner las zapatillas y que te va a decir, vale, lo que tú me digas. O sea, en ese Ujú. aspecto mandas tú, son muy, muy respetuosos, muy educados. Hay que tener un poco de cuidado en cómo hablas, cómo comunicas, tienen que entenderte. Eh, es más, igual la experiencia que yo tengo en España es más un poco de venga, cojones, ¿no? Con perdón de la expresión, es Ujú. como venga, 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 ¿no? Y la gente te aprieta y tú reaccionas. Y aquí es más como que aquí se girarían y dirían, pero venga, ¿el qué? ¿Qué he de hacer, no? Ujú. Explícamelo. Entonces tú se lo explicas y cuando ellos entienden el sentido del ejercicio, el sentido de, vale, sin problema. O sea, ya está, ¿no? Es un poco, es diferente a la comunicación, eso sí es verdad. Tienes que adaptarte tienes que entender la cultura de aquí en ese aspecto Ujú. para no parecer un cafre gritando, ¿no? Porque aquí no va a funcionar esto. O sea, aquí gritar no funciona. Es más, necesitan entender y cuando entienden, sin problema. Que es lo que te decía, lo que yo me he encontrado, al menos. Sí, Yo sí, sí, te, sí. a nivel Persona a persona de... esto puede cambiar, ¿no? Pero sí, normalmente yo les subiría un poquito la mala leche, ¿no? Entre comillas. Son Ujú. gente que yo les subiría un poquito la mala Bueno, leche. evitan el conflicto, ¿no? Como decías. Exacto, es un poco, hay gente que va por ello y no hay problema, pero hay algunos que le diría, es que si tuvieras un poquito de mala leche, tío, con ese físico, es que no te paraba aquí nadie, ¿no? Pero al final lo van cogiendo, es eso, explícaselo, ¿no? ¿Por qué me dices esto? Porque ¿Por creo qué? que ¿Por qué? No, físicamente deberías de intentar comerte al otro cuatro o intentar correr por encima de, ¿no? Esto de yo llego aquí y he venido aquí a demostrarte quién soy, ¿no? Que muchas veces Ujú. es como vienen y quieren disfrutar del juego. Y yo siempre les digo, yo la única manera que veo de disfrutar del juego es compitiendo al máximo que yo puedo, ¿no? Entonces, intenta esto. Ujú. Yo como portador de malas noticias, se nos está acabando el tiempo que tenemos reservado. Pero hablando de los jugadores daneses, para mí hay una cosa que te quería preguntar es su capacidad de lectura de juego, es decir, son disciplinados, hacen lo que les dices, pero son intensos de por sí, o tienes que marcar tú la intensidad del ejercicio, y después su capacidad de lectura. Es decir, son máquinas que juega esto, hace tal, 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 o son capaces de interpretar situaciones, leer y tomar la mejor decisión posible. O sea, son listos, para que nos entendamos, aparte de inteligentes. Depende, esto es complejo, ¿eh? Porque hay jugadores muy listos, muy, muy listos, y hay jugadores que te vienen muy, muy poquito trabajados en esto de IQ, ¿vale? Entonces, yo no lo definiría como el perfil del jugador, sino la cultura, que es lo que hablábamos, que ahora está creciendo, ¿no? Y ahora ya se está
Porque tienes jugadores que les pintas lo que sea y ellos van a muerte con lo que has pintado y dices, pero no has leído que no se puede jugar esto ahora, que la defensa te lo ha leído bien y que no tienes esas opciones. Y hay otros que, o sea, aún no ha empezado la jugada y ya se han dado cuenta que la defensa ha cambiado y que eso no va a salir y te juegan otra cosa. O sea, me he encontrado más listos que tontos, si se puede decir así, con perdón de la expresión. O sea, me he encontrado más gente capaz de leer y los que no me he encontrado capaz de leer son, yo creo, porque no han tenido, en cuanto tú les explicas de nuevo, ok, vale, esto por esto, vale. O sea, sí siguen, la mayoría sí siguen bastante bien el IQ. Tienen facilidad de transferencia, ¿no? Desde que entienden lo que está pasando hasta que lo aplican. No, eso es súper importante. Ahí está para mí el cambio de un jugador normal a un buen jugador. Yo creo que necesitan tiempo con esto. No que vayan lentos, sino que necesitan entenderlo. Una vez lo entienden y ven la situación un par de veces, ya es el concepto que van a tener, ¿no? Pero necesitas eso, necesitas esas horas de meterles, por ejemplo, el vídeo, necesitas esas horas de meterles, decir, mira, has visto esto, ¿no? Que lo hablamos la otra vez y esto hay que corregirlo. Y me preguntaba sobre intensidad. Yo creo que tú debes de decirles la intensidad a la que quieres que trabajen, siempre y cuando la quieras moderar. Porque si tú les dices a tope, van a tope. ¿Vale? Si tú lo que intentas, yo por ejemplo, cuando trabajo con cambios de ritmo, les digo, venga, pues aquí ahora hazme un Hesi, ¿no? Y me paras un poquito y arranca otra vez. Y para, y arranca otra vez, ¿no? Entonces eso lo has de explicar. Tienes que decírselo. Si no, ellos van a hacer un ritmo, por ejemplo, una intensidad. Pero ya te digo, es comunicación. Si comunicas bien, yo no he tenido problema con esto. Con intensidades siempre trabajan, siempre están listos, ¿eh? Y son gente que les duele algo y los ves con la cara de sufrir y les tienes que decir, oye, te duele algo, ¿eh? Y me dicen, al tobillo hay un poco, pero no, pero voy bien. No, salte fuera, déjame que lo mire, ¿no? O sea, ya te digo, son gente que quiere currar y quiere. O sea, la verdad que el que está en pista quiere estar ahí. Genial. Pues seguiríamos horas, de hecho, pero para que esto no se alargue mucho, yo te voy a proponer, Sergio, lo mismo que hemos propuesto a los últimos dos invitados, ¿no? Que es que tarde o temprano haremos crossovers, os mezclaremos los últimos tres invitados creo que son un fisio, un entrenador de Córdoba y un psicólogo, ¿no? Pues os meteremos a dos y mezclaremos los dos temas a ver qué sale, ¿vale? Perfecto. Y así ya llevamos un poquito más de una hora. Pues nada, por mi parte agradecerte muchísimo el tiempo. Ya sabes que es un auténtico placer tenerte aquí con nosotros. Ha pasado volando y creo que es súper interesante, ¿no, Yannick? Mucho. O sea, yo cuando ya me comentaste su perfil, yo ya estaba interesado. ¿Cómo acaba un español haciendo de fisio en Dinamarca? No, muy bien, la verdad. Muy interesante. Bueno, yo por mi parte encantado. Ya había escuchado el podcast, ya se lo había dicho a Joan Enric, soy fan de vosotros. Creo que tocáis temas muy, muy interesantes. Además, es difícil conseguir podcasts en español que hablen de baloncesto, así que está ahí thumbs up para vosotros, chicos. Y encantado del tiempo de estar aquí. Se ha pasado volando, me he sentido como en casa. Así que cuando queráis repetir, yo encantado de la vida. Pues muchas gracias, Sergio. Muchas gracias y un abrazo, chicos. Cuidaos mucho. Un abrazo. Que vaya muy bien. Chao. Chao. Eso ha sido todo por hoy en este nuevo episodio de Fuera de Tiempo. Si os ha gustado, no dudéis en suscribiros y sobre todo, y más importante, recomendaros a vuestros amigos o a todo aquel que le pueda gustar. No olvidéis seguirnos en nuestro Twitter, @fueradetiempopod. Y recordad, lo mejor está por llegar. Un abrazo enorme. Cuidaros mucho.